Y en la Biblia, justo cuando estamos pensando en esto, no es que vino justo el huracán para ayudarme a mí para lo que tenía que hablar hoy, pues sería raro, pero pensando en esto, hay una tormenta que también la estuvimos viendo, me spoilearon todo básicamente, porque era como lo que iba a hablar yo, que se desató y que la cuenta el Evangelio de Marcos y también Mateo. Y es cuando Jesús calma la tempestad. Y en base a esta historia, me gustaría contarles lo que estuve reflexionando, lo que Dios me fue mostrando para bueno, poder contárselos a ustedes. Y dice así, dice que en esta historia que ya lo estuvimos viendo, en caricaturas es una cosa hasta graciosa que se podría decir como, pero imagínense si ustedes hubiesen tenido que estar en ese momento. Estamos hablando de que eran los discípulos de Jesús, si se acuerdan son 12, había 4 de esos discípulos que eran pescadores experimentados. Esos, ¿vieron como el típico que juega al fútbol toda su vida y que vos ves y que juega bien al fútbol, como que nace para eso? O el que hace tantas veces la tarea que ya sabe cómo se tiene que realizar. Bueno, estos eran tipos que habían estado toda su vida, la mitad de su vida, en el mar. Eran pescadores, conocían el lugar en el cual estaban y un montón de cosas, y aún así, pese a conocer el lugar, ser experimentados, tener manejo de la barca y todo, tuvieron tanto miedo que le dijeron a Jesús, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que estemos por morir. Básicamente eso le estaban diciendo, como, no te importa que estemos por morir. Imagínense un tipo ultra experimentado en su área, en su ámbito, y que diga, no te importa que estemos por morir. Imagínense el miedo que pueden haber sentido de esa tormenta. Les voy a leer la historia porque está bueno retratarla, pero el dibujito está genial, pero olvídense el dibujito e imagínense un poco más. No sé si vieron la película La Tormenta Perfecta o algo similar, y si no, piensen en una imagen más o menos similar a esta. Dice, la Biblia nos cuenta y dice que ese día al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Ellos dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. A todo esto les cuento. Dice ese día al anochecer porque Jesús durante todo ese día había estado hablándole a sus discípulos de lo que se llama la parábola del sembrador, que hablaba de cuando la palabra de Dios cae en diferentes terrenos. Dice que en algunos terrenos puede crecer, en algunos terrenos empieza a crecer, pero empiezan a venir las preocupaciones, los problemas y todo, y dice, bueno, ya está, no me sirve seguir a Dios, lo dejo. Otras que caen en un lugar donde nunca va a crecer, y hablaba de eso, estaba hablando de la fe básicamente Jesús. Y dice que, le dice, crucemos al otro lado, dice que dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, como decía ahí el videíto. Dice que se desató entonces una fuerte tormenta. Las olas azotaban la barca tanto que la barca esta ya comenzó a inundarse. Pónganse ustedes, háganse que ustedes son los discípulos de Jesús, que están en la barca. Hay una barca que se está literalmente con olas de más de 2 metros arriba, que se está inundando. O sea, que están probablemente con un balde tratando de sacar el agua que está entrando a la barca. Lo que menos haría en ese momento debe ser gritar de alegría o qué contento que estamos. Es desesperación por tratar de llegar al otro lado, poder atravesar esa tormenta. Dice, las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Tuve que investigar qué era la popa, no tenía idea, pero básicamente es... Vieron que como que el frente del barco es como más... ¿Qué sería? Que es la proa, pero no sé cómo sería el nombre no científico. Bueno, este es el frente del barco. Jesús estaba en la parte de atrás del barco. Calculo que también tiene sentido porque era como la parte donde era más anchito como para poder echarse una siesta. Jesús dice que estaba, mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? En otras versiones, un poquito más viejas, dice, ¿no te importa que perezcamos? No es que se parezcan a Pérez o algo similar, sino que está diciendo que no te importa que estemos por morir. Y dice que Jesús se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar. Le dice, silencio, cálmate. Dice que el viento se calmó y que todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús le preguntó,
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Se acuerdan que Jesús había estado hablando toda la tarde? Esa tarde había estado hablando de la fe. Fue como medio un examen sorpresa para mí. ¿Vieron cuando estás hablando, el profe está hablando mucho de un tema, y después la otra clase te viene así, saquen una hoja, vos ya sabes qué va a ser sobre ese tema? ¿Todavía no tienen fe? Ellos dicen que estaban espantados y se miraban unos a otros y se decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta historia sucedió quizás en los principios del ministerio de Jesús, cuando los discípulos todavía no lo terminaban de conocer del todo, lo consideraban su maestro, pero todavía no lo terminaban de conocer del todo. Entonces es la única explicación que se me ocurre para que sigan preguntando quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen, cuando veían los milagros que Jesús estaba haciendo. Acá hablo de cuando la tormenta se levanta en nuestra vida. Primero que nada, les quiero contar, el mar de Galilea es un mar que es muy similar a lo que sería el dique San Roque. No lo digo yo, lo dijo alguien que fue allá y me contó. Y que está como entre montañas. Entonces, al estar entre montañas, creo que son los vientos del Mediterráneo que vienen y que de la nada, y por eso también es que surgió esta tormenta, de la nada, o sea, en menos de 10 minutos, se puede levantar un tormentón que vos no lo tenías previsto. O sea, no había marinero experimentado que pudiera prever que iba a levantarse semejante tormenta. Generalmente uno cuando ve la tormenta empieza a ver que está el cielo medio oscuro, ve que capaz hay un par de refugios y dice, bueno, me tengo que guardar, tengo que esconder el auto porque me la agarra la lluvia, el granizo, lo que sea. En este caso no. Ellos se subieron a la barca, empezaron a andar y de un momento al otro se levantó un tormentón que nada podían hacer y que tampoco lo podían prever. Por más que fueran marineros experimentados, por más que fueran, no lo podían prever a la tormenta que se iba a levantar. Y creo que al momento de hablar de las tormentas es necesario distinguir las tormentas con las cuales nos podemos enfrentar, ¿no? Porque hay tormentas como esta que se levantó de manera espontánea y de la nada, o sea que no lo podías prever, y están las tormentas, yo puse autobuscadas o autogeneradas, son esas tormentas en las que nosotros directamente elegimos meternos ahí. Porque hay tormentas que se levantan en que nosotros no tenemos participación y hay otras tormentas en las que nosotros nos metemos. Vemos el mar, vemos que está oscuro, vemos que se está allá refusilo, ¿se dice refusilo? Bien, refusilo, relámpagos, truenos, un par de rayos que caen por ahí, el guardavida que está diciéndote, creo que es la bandera roja y negra, que te dice no te metas, y vos lo mismo agarrás, decís, que ya está, ya fue. Agarro, me subo a la barca y empiezo a meterme al mar adentro. Claramente, lo más probable que pase es que te termines ahogando. ¿Por qué? Porque la tormenta te va a agarrar en algún momento. Y muchas veces nosotros lo hacemos de esa forma. Siempre estamos buscando como el límite hasta dónde podemos llegar sin que la tormenta nos agarre. Y siempre vas corriendo como un poco el límite. Y si, por ejemplo, no sé, saliste y te emborrachaste. Bueno, llegaste ahí. Y la otra vez corriste un poco más el límite. Saliste, te emborrachaste y manejaste el auto. Y seguiste corriendo el límite. Y bueno, puede pasar dos cosas. Puede pasar que la tormenta no te agarre, que justo pasó la tormenta y no te agarre. O puede pasar en un momento determinado que te veas en medio de la tormenta y no sepas cómo salir. Por eso siempre lo ideal, y ante estos casos Dios siempre te dice, no cruces el límite, no vayas hasta el límite. Venite acá, en la orilla estás seguro. No vayas a buscar la tormenta. Si yo te digo que te quedes acá porque es seguro en la orilla, quédate en la orilla. Vamos con un montón de... Me ha tocado un montón... Yo estoy trabajando en un estudio jurídico en el área penal ahora y me han tocado muchos casos de chicos que van corriendo el límite. Por ejemplo, nos tocó de chicos que empiezan con el consumo de drogas y como que ven que bueno, la tengo en la casa y bueno, y ya empiezan con el comercio. Y constantemente van corriendo el límite. Obviamente se pueden encontrar ante una tormenta autogenerada, autobuscada, que puede ser que los agarren y tengan que pasar el tiempo en prisión o lo que corresponda según la tormenta que se buscaron. Y así con todo.
faltamos a nuestro trabajo o llegamos repetidamente tarde y llega en un momento que la tormenta del desempleo nos puede llegar a encontrar. Es así. O empezamos el colegio, y le hice yo varias veces. Esa tormenta, yo soy un experto en autobuscarme tormentas en la universidad. Yo era de los que no estudiaba nunca, básicamente, y claramente las tormentas llegaban. Y la tormenta no solamente se reflejaba en un montón de aspectos de mi vida, y obviamente también yo salía como perjudicado, lastimado también muchas veces por el simple hecho de meterme en la tormenta del no estudio, básicamente, y presentarme así como está. Entonces, esas son las tormentas autobuscadas, autogeneradas, en las cuales nosotros nos metemos, pese a que Dios constantemente nos va marcando, nos va diciendo, no es tiempo, no ahora, no lo hagas, no lo hagas, y sin embargo nosotros decimos, bueno, vamos corriendo el límite, hasta que nos encontramos con esa tormenta que nos termina destruyendo. Pasa con un montón de cosas, y estas tormentas, le digo, son las más sencillas de evitar. Es simplemente no corras el límite. No vayas más allá y no vayas corriendo la vara. Si Dios nos indica una cosa, le creamos a Él que está bueno esperar los tiempos adecuados. No corras ese límite. Yo podría decir que son, o sea, no digo que sean las más fáciles de evitar, pero sí tenés la posibilidad de no tener que atravesar por esa tormenta. Entonces, si tenés la posibilidad de no atravesar esa tormenta, no lo hagas. De vuelta digo, yo soy experto en la parte de la facultad, una tormenta autobuscada, autogenerada, impecable. Y quizás en este tipo de tormentas no me quiero como enfocar mucho, porque al fin y al cabo esto basa de creerle a Dios, de seguirlo a Él, y de poder, a través de lo que dice en su palabra, a través de poder hablar con personas que también lo siguen y lo viven, de pedirles consejos para evitar este tipo de tormentas autogeneradas. Y no me quiero detener mucho en esto, y sí quiero pasar a estas que son las más difíciles. Son las tormentas espontáneas. Si ven la imagen acá, fíjense, el mar, el velero en este caso, o el barco, lo que está haciendo ahí está yendo como en un supuesto mar en calma. Él no se espera la tormenta que se está por levantar. Son esas tormentas en las cuales nuestra vida en teoría está bien, nuestra vida va perfecta. Es más, no nos interesa incluso Dios. Muchas veces nos pasa eso. Como nuestra vida va bien, ¿qué le tengo que pedir a Dios o qué le tengo que agradecer a Dios? No me interesa a mí. O sea, es como, o si voy a un lugar es para cumplir y mi vida es perfecta. Mi vida va con un mar en calma. Y créanme que a lo que más le tengo miedo es cuando nos encontramos con un mar en calma. Porque el mar en calma nos hace, primero, dice un dicho, dice que ningún mar en calma forma un marinero experto. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos no pasás por una tormenta, si vivís en un periodo de calma, es muy difícil que tengas la posibilidad de formarte como marinero. Y cuando me refiero a formarme como marinero, me refiero a que Dios pueda trabajar o que podamos moldear nuestro carácter. Una persona que pasó por una guerra, que luchó en una guerra, va a saber y va a querer generalmente buscar la paz. Un país que fue arrasado, por ejemplo, como Japón por la bomba atómica, lo que buscó fue salir a través de la educación, de los valores, de la cultura, del respeto. Entonces, los periodos de tormenta son difíciles de atravesar, pero son los que nos permiten moldear el carácter. Uno aprende a ser generoso, o debería aprender a ser generoso, cuando pasa por momentos de necesidad. Uno aprende a perdonar cuando una persona le ofendió a otro. Si nadie te ofende, ¿cómo vas a aprender a perdonar? Y lo que tienen estas tormentas espontáneas es que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos ahí en el barquito y en este caso, fíjense, los discípulos estaban haciendo tal y cual lo que Jesús les había indicado. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Es decir, estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo. Y sin embargo, en el crucemos al otro lado,
no sé, habrá sido la hora y media, no sé cuánto era el tiempo que demoraban en cruzar hasta allá, pero debe haber sido un par de horitas. Y sin embargo ellos, obedeciendo lo que Jesús decía, se levantan esas olas en las cuales el dibujito de vuelta es muy gracioso, pero yo me imagino corriendo todos desesperados, tratando de sacar el agua, Pedro, Juan, Andrés y Santiago, que eran los pescadores, ahí buscando cómo ayudar, buscando, no sé si tenía vela o no, pero si tenía una vela poder acomodarla para ver qué se podía hacer, porque en realidad en esos momentos de tormenta espontánea que te están azotando el barco, se te está hundiendo, vos no podés hacer nada. O sea, lo único que podés hacer es como hicieron los discípulos, es llorar, gritar y rogar porque Jesús esté en esa barca. Porque si Jesús... No sé qué pasó con las barcas que estaban al costado, ¿eh? Yo solo sé lo que pasó con la barca que estaban los discípulos, pero en la barca que estaban al costado, no tengo idea. Y no había diario, no había Twitter, no había nada en esa época, así que no sabemos si hubo sobrevivientes. Supervivientes estaba por decir, pero no sé si queda bien. ¿También está bien dicho? Perfecto, listo. Entonces, rogar porque Jesús esté en esa barca, porque si Jesús no está en la barca, papá, no sé a quién. O sea, ya se me queman los cables. Ya lo más probable que tenés que esperar es como el Titanic. ¿Vieron los violinistas del Titanic? Tocar el violín y allá fuimos. Entonces, digo, cuando nos enfrentamos a estas tormentas espontáneas, lo importante es que podamos estar preparados y lo importante es que podamos estar conscientes de que Jesús esté en nuestra barca. Porque les cuento, independientemente de si creen en Jesús, de si viven a Jesús o no lo viven, las tormentas en su vida se van a levantar de igual manera. Fíjense que los que estaban en la barca del costado se le levantó la tormenta igual. O sea, van a tener que atravesarla de igual manera. Ahora, hay una gran diferencia entre pasarla con Jesús a pasarla sin Jesús. Hay un predicador muy conocido que estuve escuchando en este último tiempo, que se llama Itiel Arroyo. Él dijo una frase que me encantó, que dice que Jesús no nos promete una vida sin tormentas. Porque, de vuelta digo, las tormentas ayudan a moldear nuestro carácter, nos ayudan a crecer en nuestra relación, nos ayuda a crecer también como personas, nos ayudan a poder seguir atravesando el proceso de la vida de una manera distinta, creciendo. Siempre digo que las personas que te desean el famoso che, me caes re bien o feliz cumple, ojalá que nunca cambies, es el peor deseo que le puedes decir a una persona. O sea, cambia, o sea, que siga cambiando, que siga aprendiendo de los errores, que siga creciendo. No le decís que no cambie, decirle que siga aprendiendo y que cada día sea más parecido a Jesús, si puede ser que sea más parecido a Jesús. Y el predicador dice que Jesús no nos promete una vida carente de tormentas o sin tormentas, sino que nos promete paz en medio de la tormenta. De vuelta digo, las tormentas espontáneas no las vamos a poder evitar. Las tormentas espontáneas se van a transformar, pueden ser tormentas que se levanten en nosotros y que sea una enfermedad, que sea una célula en nuestro cuerpo que se volvió loca, o varias células que se volvieron locas, una crisis económica, y en Argentina estamos bastante curtidos con el tema de las tormentas, una crisis social, una crisis en nuestro propio cerebro. Hay un montón de tormentas que se van a levantar y que nosotros no tenemos el control. O sea, no tenemos el control. Estamos en un mar en calma, se levanta la tormenta, nosotros no tenemos el control. No hay forma de poder controlar porque es algo que es externo a nosotros. Entonces, es bueno en ese momento tener a Jesús en la barca para acompañarnos. Y ahora, ¿no le parece lo más loco lo siguiente? A ver, se está cayendo el cielo. No sé cómo hacer ruido de trueno. No, ese es otro trueno ese, creo. Por las dudas no. Ese no. Pero... no, ese tampoco. Ese es un látigo ese, sí, cualquier cosa. Bueno, soy abogado, no soy especialista en sonido. ¿Alguien sabe hacer un ruido de trueno, de rayo? Ahí no, ahí está, ahí va el trueno. Y imagínense, eso, el agua que probablemente... Gracias. Ahí va.
Eso parece cuando estás haciendo pis también. Chicos, esto es algo, es 4D esto, o sea, con sonido incluido. Tendría que haber traído un rociador para mojarles la cara. Bueno. Me asusté yo. Imagínense, si yo me asusté con algo que no es real, imagínense los discípulos. Me asusté. Bueno. Imagínense, si me asusto yo con algo que no era real, imagínense los discípulos en ese momento con el cielo cayéndose. A mí esta imagen me encanta porque, postas, esa son olas de más de 2 metros, pero estás ahí tratando de poder sobrevivir. ¿Y no les parece loco que pese a que se levantaron tormentas, de que a pesar de que se estaba inundando la barca, de que le caía, Jesús estaba dormido? O sea, completamente dormido. Y es más, estaban gritando los discípulos todo y Jesús seguía dormido. O sea, no reaccionó salvo hasta que le dijeron, maestro, no temes que nos ahoguemos, que muramos. Se dice muramos. No, muramos es. Sí, pero muéramos suena peor. Está bien. Me hacen dudar de mi ortografía. ¿No temes que muramos? Entonces, imagínense esta imagen. Jesús me tiraría al suelo, pero me voy a ensuciar. Pero Jesús, en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco, durmiendo. Probablemente con la almohadita de color amarillo, durmiendo. Se levanta cuando lo llaman y dice, silencio, cálmate. Eso le dijo el viento y el agua, y dice que todo hubo un mar de calma de vuelta. Esta es una frase que dice que la tormenta es necesaria, como estuvimos diciendo, para moldear nuestro carácter. Nos ayuda a identificar dónde estamos parados también. La tormenta es buena, no es malo. O sea, no pidamos que no tengamos tormentas. Pidamos las tormentas, pero estemos seguros de con quién la vamos a atravesar. Porque el tema no es la tormenta, el tema es con quién la atravesamos a la tormenta. Y acá hablo del ejemplo de Jesús en la tormenta. Miren, los discípulos, si no se ve muy bien, pero este está gritando de miedo, este también. Y Jesús durmiendo plácidamente en la barca. ¿Por qué creen que Jesús podía dormir tranquilo en la barca? ¿Qué piensan? Tenía sueño. Completamente. Había estado todo el día. Estaba cansado. Verdaderamente Jesús estaba cansado. Había estado todo el día hablando a las personas y estaba cansado. O sea, él tenía ganas de dormir y lo hizo. Pero ¿saben por qué podía dormir tranquilo pese a que había tormentas? Porque él tenía plena confianza de que su papá tenía el control de la tormenta. Él tenía plena confianza de que Dios estaba a cargo de esa tormenta y de que nada le iba a pasar. Entonces, ¿qué le quedaba a él? Él sabía que esa tormenta le iba a atravesar, entonces, ¿para qué me iba a esforzar? ¿Para qué me iba a levantar a tratar de sacar el agua? Si yo sé que mi papá tiene el control de eso. Yo sé que mi papá está a cargo de esa tormenta y que no va a pasar nada. Que él tiene el control. A ver, ¿ustedes piensan que esto de Jesús se logra, esta confianza de Jesús se logra en un momento del otro? No se logra en un momento del otro. Jesús, en la Biblia, se los voy a leer porque hay un montón, pero muchísimos ejemplos donde Jesús trabajó esta confianza con el Padre. A ver, los que están de novios, o los que tienen amigos, o los que están casados, ¿cómo se trabaja la confianza con nuestro amigo, nuestra pareja, o lo que sea? Intimidad, invirtiendo el tiempo. Pero, ¿cómo? Hablando. ¿Cómo más? ¿Qué más? ¿Cómo? Con sinceridad. ¿Cele, vos tenés alguna?
Para confiar en alguien tenés que conocerlo. Y fíjense que hablando de conocer, hay una frase que dicen los discípulos ahí. ¿Qué dicen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Eso quiere decir que los discípulos no conocían todavía completamente a Jesús. No sabían quién eran, no sabían. O sea, sabían que era un maestro, sabían que era bueno, sabían que hacía milagros, pero no tenían mucho todavía conocimiento de él. Pues si no, no hubiesen preguntado eso y no hubiesen estado intranquilos ante esa tormenta. El que sí sabía quién era el Padre y cómo era el carácter del Padre era Jesús. Jesús dice, y en muchos versículos de la Biblia, yo traje algunos ejemplos nomás, pero dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Pero, entre corchetes dice, con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Otro dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y así, constantemente. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y los discípulos? Que él tenía plena confianza en el Padre. ¿Y cómo logró esa confianza en el Padre? Pasando tiempo. O sea, no podemos pretender tener una relación con Dios o querer conocer a Dios si no queremos invertir tiempo. O sea, si decimos que queremos conocer a Dios, la única forma de conocer a una persona es invirtiendo tiempo en esa persona. Yo puedo decir, lo quiero conocer un montón a César, pero no me esfuerzo, no le mando un mensaje, no voy con César y le digo, che, César, voy a comer a tu casa, invítame a comer a tu casa, o te invito a comer a mi casa. Si yo no trabajo en esos aspectos, no puedo pretender formar una relación de confianza con alguien a quien no paso el tiempo y no le quiero entregar mi confianza. La relación de confianza se invierte con el tiempo, con la sinceridad, y en nuestro caso, para generar una confianza con el Papa, con Papa tenemos la Biblia. Ahí tenemos la forma de comunicarnos con Él. De vuelta digo, si vos querés aprender a pasar la tormenta como Jesús, tenés que poder confiar en el Padre como Jesús confiaba, y para eso necesitas tiempo. No va a haber un remedio mágico, no va a haber una vacuna que te pongas y ya automáticamente tengas la confianza plena en que vas a poder atravesar las tormentas. No, la única forma de atravesar las tormentas, tal y como lo hizo Jesús, es con tiempo, dedicándole tiempo. Jesús estaba en completa paz. Los discípulos no, al contrario no. Es difícil, la verdad, no es algo muy fácil poder dar toda nuestra confianza y saber y sacarnos las ganas de tener el control de las cosas. Porque lo que más nos sale a nosotros es tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta y cuando ya no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta y ahí empieza Dios. Pero Dios está en todo el proceso nuestro, está del momento en que te levantaste y empezaste a estudiar, por ejemplo, porque tenés un final, ahí está Dios. En el momento en que te levantaste y te juntaste con un amigo que le estaba pasando mal, ahí también está Dios acompañándote. Dios está en cada uno de los procesos. Y por eso Jesús también estaba tranquilo, porque sabía que Dios estaba acompañando cada uno de esos procesos. De vuelta digo, Dios no nos promete una vida carente de tormentas, sino paz en medio de las tormentas. Y la forma de trabajar la paz interior, la paz que nos permite que aunque todo se levante, aunque haya una enfermedad que esté ahí dando vueltas, aunque haya una pérdida de un amigo, de un familiar, aunque haya una economía que esté mal, aunque haya quizás mi propia salud también esté mal, no sé qué tormenta están pasando o han pasado por su vida, porque estoy seguro que todos han pasado por algún tipo de tormenta. Jesús nos promete paz en medio de esa tormenta. ¿Y saben por qué puede prometer paz en medio de esa tormenta? ¿Saben lo que la gente dice que es lo único que no tiene solución en esta vida? Es la muerte. Y yo les cuento, Jesús venció a la muerte. O sea, Jesús ya tiene todas las soluciones.
Tiene toda la solución. Si tenés la solución a la muerte, tenés la solución a todo. Porque ¿a qué le tenés que tener miedo? Si Jesús te dice, yo vencí a la muerte, no le tengas miedo a la muerte. ¿A qué le vamos a tener miedo? Me gusta mucho ver cómo cambiaron los discípulos de pasar de tener miedo, estar en una situación inquietante, de gritarle a Jesús, no te importa lo que me está pasando, no te importa que me estoy por morir. Eso fue lo que le gritaron los discípulos. Y de preguntar, ¿quién es este? Dice que más adelante, fíjense, ellos tenían miedo a morir. Fíjense, más adelante, en una carta que se llama Hechos, se dice Hechos de los Apóstoles, ¿por qué? Porque cuenta más o menos cómo surge la iglesia y cómo los discípulos, una vez que Jesús se fue y que dijo que va a volver, inician todo lo que es el proceso de la iglesia, que es un poco lo que estamos iniciando también acá en Casa Nueva. Dice que los discípulos, de pasar de tener esa tormenta, en la cual era una tormenta real, era una tormenta en la cual estaban por morir por las olas y por todo, pasaron a experimentar las tormentas que también Jesús estuvo experimentando. Porque si hablamos de alguien que fue experto en sortear tormentas, fue Jesús. Imagínense, el Imperio Romano le estaba acechando los talones porque creían que, como el pueblo decía que probablemente el rey de Israel iba a ser el que los liberara, literalmente, o sea, iban a armar un ejército para liberarlo, le estaba pisando los talones. Los fariseos o los religiosos de la época, que estaban viendo cómo hacerle pisar el palito para poder condenarlo, que dicho sea de paso, lo hicieron, pero nunca pisó el palito Jesús. El pueblo que un día que lo creía rey, que otro día lo perseguía porque tenía hambre, y que siempre estaba cambiando. Y perdón, pero más allá de todo eso, en su propio, o sea, sus propios seguidores, de sus propios 12 discípulos que él eligió, había uno que lo había vendido, que estaba planificando en venderlo por 30 monedas. Así que, si hay alguien que supo y que supo atravesar y tener paz en medio de las tormentas, fue Jesús. No quiere decir que en ese proceso no derramó lágrimas porque lo hizo. No quiere decir que ese proceso fue del todo gusto de Jesús, porque es más, él dice, si es posible que pase de mí esta copa, hace que pase, pero que no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. Él tenía completa confianza en el plan del Padre. Entonces, me gusta ver, porque, a ver, Jesús es el máximo modelo que tenemos a nosotros a seguir, y en el triángulo nosotros estábamos hablando con los chicos, y hablamos de cómo tenía que ser el amor, y decimos que el amor no es celoso, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y claro, los chicos y todo me dicen, pero yo no puedo hacer esto. Porque, no sé, yo no puedo tener un tipo de amor así. Y me encanta porque vos lo ves después a los discípulos, y los discípulos trabajaron y pudieron cultivar un amor así. Y lo que quería llegar era, en ese momento ellos preguntaban, ¿quién es este? Y también estaban diciendo, no temes, no te importa que nos estemos por ahogar. Y miren cómo cambió Pedro. Más adelante en Hechos dice que, como ellos estaban predicando acerca de Jesús, contaban la resurrección de Jesús, claramente eso era un escándalo para lo que estaba sucediendo para los religiosos de la época. Entonces, ¿qué hacían? Al igual que hicieron con Jesús, los empezaron a perseguir. Era lo que hacían los religiosos de la época. Estaban persiguiéndolos para culparlos, hallarlos y en lo posible matarlos. Ya habían matado a Esteban, a uno de los seguidores también. Había muerto Santiago, que era uno de los que estaba acá en la barca también. Y dice que no lo tengo acá, pero lo tenía. Pero básicamente dice que a Pedro lo detuvieron, lo mandaron a la cárcel, y dice que Pedro, estando con dos grilletes, así, ¿saben lo que hacía Pedro en ese momento? Estaba orando. O sea, yo me imagino el Pedro que había pasado la tempestad, que dice, no temes que nos ahoguemos, no temes que nos estemos por morir. A un Pedro que estaba a punto de ser condenado, con los brazos abiertos,
orando. Orando, hablando con Dios, confiando en Dios. La paz, esta paz de la cual nosotros estamos hablando, no pasó de un momento al otro. No fue que Pedro de un momento a otro ya era plena confianza en Jesús, no le importaba nada, seguía, o sea, fue un proceso que tuvo que atravesar Pedro. La paz no aparece de un momento a otro. Se basa en una relación de confianza que se construye ¿con qué? De vuelta, con el tiempo. La historia nos cuenta, y esto es un poco para ir cerrando, la historia nos cuenta que los discípulos pasaron de decir, no temes que nos vayamos a morir, que nos ahoguemos, a dar su vida por la causa de Jesús. Pasaron de tener miedo a morir literalmente por Jesús. En la historia vamos a encontrar un montón de mártires que murieron por Jesús. Santiago, creo que en Hechos 12, uno de los seguidores murió. A Pedro lo crucificaron invertido, según la tradición de la iglesia. A Esteban lo apedrearon afuera de la ciudad. Fíjense cómo cambió, ¿no? El pensar, la muerte es lo que hay, nos vamos a morir gritando de miedo a poder morir por la causa de Jesús. Porque saben, cuando empieza la historia dice, Jesús les dijo, crucemos al otro lado. ¿Y saben por qué? Después de este episodio y al finalizar, cuando ya Jesús, y tenían plena confianza en Jesús, ¿por qué ellos decidieron dar la vida? Porque ellos sabían que del otro lado, que cuando ellos cruzaran al otro lado, iba a estar Jesús esperándolos. Está Jesús esperándonos. Esa es la paz que nosotros tenemos. Que no importa la situación en la que estemos, Jesús está esperándonos. La Biblia dice que, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Dice que nada nos puede separar del amor de Dios que Dios ha preparado en Cristo Jesús. Y si ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Si la muerte no nos puede separar del amor de Dios, ¿a qué le tenemos miedo? Solamente falta que, así como hizo Jesús, podamos formar una relación con nuestro Papá. Que podamos hablarle a Dios, contarle y formar una relación de un vínculo. Escucharlo, obedecerlo también. Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros no lo podríamos hacer? Los discípulos pasaron de decir, ¿quién es este hombre? Y que también, si vos no sabés quién es este hombre que fue capaz de calmar las tormentas, que fue capaz de vencer a la muerte, si no sabés quién es este hombre, hoy te invito a que lo puedas conocer. A que puedas quizás interiorizarte más y poder, al principio quizás es un poco con la mente, aunque yo les digo, con la mente se puede, pero una vez que de la mente pasa al corazón, tu vida cambia por completo. Si quieren imaginarse un momento de cómo es Dios con nosotros, imagínense, no sé si a un padre, a un papá, que está a punto de cruzar la calle. Nosotros somos los niños. El niño que está con el padre en la mano generalmente está mirando para cualquier lado, está juntando las hojitas, las florcitas, pero siempre agarró la mano de su papá. Juntando la florcita, viendo, no sé, lo que pase. Y el padre ahí atento, controlando que el tráfico esté, que no esté el tráfico, controlando quizás que el semáforo esté en rojo para poder cruzar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos de la mano de nuestro papá y dejar que él tenga el control. Porque sabemos que de la mano de él vamos a poder llegar al otro lado. La historia nos muestra que no hay tormenta que no podamos atravesar de la mano de Jesús. Está el ejemplo de Jesús, pero sobre todo también está el ejemplo de los discípulos. Y está el ejemplo de mucha gente
que quizás está acá, que ha atravesado por tormentas de la mano de Jesús. Ha atravesado por enfermedades de la mano de Jesús. Ha perdido familiares y ha atravesado esa tormenta de la mano de Jesús. Capaz hasta su matrimonio, sus relaciones se han quebrado y ha podido atravesarlo de la mano de Jesús. Jesús nos dice que Él venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, ¿a qué le tenemos miedo? Si Jesús está en nuestra barca, ¿a qué le tenemos miedo? Jesús, te agradezco porque a través de tu ejemplo en la barca nos enseñas lo que es tener una plena confianza en el Padre. Una plena confianza en que Dios, a los que ama y a los que lo aman, todas las cosas que nos pasan son para bien. Todas. Aunque en nuestra cabeza no podamos entender que haya situaciones que sean para nuestro bien, puedo decir en tu palabra que todos, para los que aman a Dios, todas las cosas que les pasan son para bien. Así que si en este momento estamos pasando por alguna tormenta de la cual creemos que no hay escapatoria, creemos que... y te gritamos, no te importa que nos vayamos, creemos que vos estás dormido, sabemos que no estás dormido. Sabemos que estás ahí, estás al pleno control, solamente falta que nosotros soltemos el control. Y nos es difícil dejarte el control de nuestra vida. Pero lo queremos hacer. Cuando aprendemos de tu confianza en papá, cuando seguimos tu camino, cuando seguimos tus pasos, cuando dejamos de meternos en tormentas que autogeneramos nosotros y cuando aprendemos a pasar las tormentas espontáneas que se van dando en nuestra vida, es cuando aprendemos y vemos la paz que solamente vos podés dar. Vos cuando te estabas yendo dijiste, mi paz les doy, mi paz les dejo, que es una paz que es distinta a lo que cualquier cosa en esta tierra nos puede ofrecer. Y esa paz es la que queremos experimentar. Esa misma paz que vos tenías en un momento de donde todas las olas se levantaban, donde el barco se inundaba, queremos esa misma paz. Queremos esa misma paz que tuvieron los discípulos para que en el momento más difícil, estando desde la cárcel, aún así estuvieran contentos y estuvieran constantemente alegres porque vos estabas a su lado. Queremos ahora en la semana porque los domingos siempre nos acordamos de vos, pero el tema es en la semana, cuando estamos en el día a día, que las tormentas se levantan, que me vuelvo a encontrar con la realidad en la que estaba. Queremos decirle a esa realidad que nuestro Dios es mucho más grande y poderoso que esa realidad. Y queremos decirle también que si venció la muerte, si vos venciste la muerte, ya no hay nada, pero nada a lo cual le podamos tener miedo. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo y ayúdanos también a que el no tener miedo sea porque nos agarramos fuerte de tu mano y porque mientras nosotros vamos saltando, cantando por el camino, vos estás al control de todo. Y cuando vengan porque lo que más hace el diablo con nosotros es generarnos la duda de decir, Jesús, tu Dios, está dormido. Y cuando vengan esas dudas que digan que Jesús está dormido, que vos te levantes y digas, cálmate, silencio, porque esas dudas no son reales. La única certeza que tenemos es que vos estás en la barca con nosotros y nosotros dejamos que vos te subas a ella. Y ayúdanos a que en el momento que lleguen las tormentas, porque sé que van a llegar, que podamos tener plena fe y confianza en que vos estás al control. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Ni la muerte, ni lo más alto, ni lo más profundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos preparó en Cristo Jesús. Y en ese amor en el que confiamos y el cual entregamos nuestra vida. Ayúdanos y ayúdame si todavía hay alguien que no tenga, que esté dudando en saber si te sube la barca o no te sube la barca, que está preguntando quién es este.
que puedas tocar su corazón y que puedas entrar en él. Porque te aseguro que, y yo lo viví, que no hay nada malo en que Jesús esté en tu barca. Al contrario. Qué paz que tenés al momento de atravesar la tormenta con Jesús en la barca. Gracias, Jesús, y quédate con nosotros. Y sobre todo en la semana, que es la parte más difícil, que podamos recordar esto de que vos estás presente en medio de las tormentas y de que podamos formar un vínculo cercano con vos. Ayúdanos a poder dedicarte tiempo, así como le dedicamos tiempo a tantas cosas, que te podamos dedicar tiempo a vos, a conocerte más a vos, porque solamente el conocerte más a vos nos va a ayudar a confiar en vos y a saber que vos estás al control de todo. Te pido que nos acompañes esta semana y que nos ayudes en este desafío de poder conocerte más a vos y aferrarnos a tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.